Hola, ¿no? Todavía no. Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenidas, bienvenidas todes a nuestro conversatorio del día de hoy. Eh, pues agradecer a todas y todes quienes se han sentido convocadas a este conversatorio, en donde hoy vamos a hablar de hackfeminismos y pues de qué están haciendo las mujeres en relación con la tecnología, qué están pensando las mujeres en relación con la tecnología. Y pues bueno, en el conversatorio del día de hoy, pues nos va a acompañar Mónica Nepote, Paola Ricaurte y la Yes, y vamos a estar conversando alrededor de estos temas y también, pues hoy es un como día muy importante porque vamos a presentar una serie de publicaciones que hemos hecho con mucho cariño en colaboración con justo el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que surgen a partir de un encuentro hack feminista que se llevó a cabo el año pasado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues también vamos a presentar una serie de textos y una publicación que justo pues habla de cómo nos permitimos imaginar las mujeres la tecnología y cuál es como el papel que nos parece que es importante jugar como en esta reimaginación y rediseño de otras posibilidades de mundo que incluyen precisamente las tecnologías. Pues sin más, la moderadora de este conversatorio y pues también quien ha sido la editora de estas publicaciones ha sido la maestra Mónica Nepote, que aquí se encuentra presente con nosotras, y me gustaría pues pasarle directamente la palabra. Antes la voy a presentar. Me gustaría leer una mini semblanza de la maestra Mónica Nepote y pues después ya con eso podríamos dar como comienzo a esta charla. Decir que como todas las personas que están acá, además tenemos como tejidos muchos afectos y también decirles que pueden como mandar sus preguntas al chat del Facebook y nosotros estaremos como siguiéndolas para poder como tener un espacio justamente también para conversar entre todas. Bueno, voy a presentar a la maestra Mónica Nepote. Mónica Nepote es escritora y editora, autora de algunos libros de poemas como Hechos Diversos y La voz es mi pastor. Su práctica de escritura cruza la exploración de formatos y códigos visuales, electrónicos y performáticos. Actualmente realiza una investigación en torno a las personas no humanas. Está al frente del laboratorio de e-literatura del Centro de Cultura Digital, que enfatiza la reflexión en torno a la literatura, el arte y la tecnología. Pues bienvenida Mónica, bienvenida Paola, bienvenida Jess. Bueno, antes un poquito, bueno, agradecer a otra vez a todo el público y bueno, vamos a dar como a empezar la charla de una vez, ¿les parece bien? Sí. Pues maestra. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Nadia. Hola Paola, hola Jess, hola todas, todes, todos. Estoy un poco inquieta porque tengo dos gatitos bebés, entonces si me ven de repente que aparezco y desaparezco es porque estoy cuidando el internet, que materialmente a todas aquellas personas que dicen que lo inmaterial del internet no se cumple cuando tienes, entre otras cosas, gatos. Pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí viéndonos, por confiar en mí tanto para la edición como para moderar esta mesa. Y me gustaría empezar platicando un poco de las ponentes que vamos a escuchar, de estas tejedoras de conversaciones. Y voy a empezar contándoles un poquito de la Yes. La Yes voy a leer un texto que ella misma escribió, por eso la primera persona. Dice, hack feminista, ecléctica, practico la curiosidad como método de aprendizaje e investigación, comunicadora social y artista visual de formación, usuaria de software libre y facilitadora de procesos de cuidados digitales colectivos. Habito en Surciendo, desde donde trabajamos inspiradas en las propuestas de la comunalidad y la autonomía. Creo profundamente en la ética hacker, el hacer colectivo y los espacios de intercambio. Ella es la Jess. Y
Paola Ricaurte es profesora investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y Faculty Associate del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, donde también fue fellow, becaria durante el 2018 y 2019. Fue también además fellow del Mundo O'Gorman en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en el 2018. Es cofundadora con Nick Caldray y Ulises Mejías en la red Tierra Común para promover la reflexión sobre el colonialismo de datos desde el sur global. Fue integrante de los colectivos Contingente MX y Enjambre Digital en la defensa de derechos digitales y ha trabajado en diversas iniciativas ciudadanas para incidir en el diseño de políticas públicas para regular la vigilancia de Estado. Fue directora también de Open Labs del 2015 al 2017, una iniciativa para promover la innovación ciudadana desde el ámbito universitario. Fue consejera del tercer Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y su trabajo se enfoca en el estudio crítico de las tecnologías digitales desde una perspectiva feminista decolonial. Bueno, leí tarde el mensaje de que no hacía falta leerlo todo, pero muy al pie de la letra estoy siguiendo este guión. De la doctora Nadia Cortés, ya que me pone el epíteto maestra, pues bueno, la doctora es doctora y maestra en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha investigado sobre la exclusión de la escritura de las mujeres en la filosofía del cuerpo y la técnica para cuestionar los modelos androcentristas, patriarcales y fraterno-hegemónicos de familia que sostienen la tradición metafísica occidental en la producción de conocimiento. Una reflexión no solo muy pertinente, sino creo que muy necesaria de conocer. Con esto hago un pequeño énfasis en que tiene que sacar de esa tesis como socializarla mucho más allá, para que todas investiguemos y tengamos este punto de vista compartido y para dialogarlo. Y bueno, voy a resumir un poquito, doctora Nadia, espero que le parezca bien. Bueno, tiene, como ya dijimos, maestrías y doctorado. Y también algo que me gusta mucho es que en su trabajo desde la filosofía de la tecnología formó parte del seminario de investigación Fármaco que dirigió Bernard Stiegler, recientemente fallecido. Y también tradujo su libro Lo que hace que la vida merezca ser vivida, de la farmacología, hace algunos años, en el 2015. Ella fue coordinadora del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del CENART y desde donde desarrolló proyectos que pensaban las relaciones entre cuerpo, tecnología, perspectivas de investigación desde la ecología crítica. También pasó con esta misma impronta por el espacio de la Fábrica Digital del RULE, donde igual promovió también como la investigación desde las epistemologías feministas y el hackfeminismo. Ha sido profesora en su ciudad natal, en Oaxaca, y bueno, actualmente trabaja en el Instituto de Liderazgos Simone de Beauvoir en proyectos de formación sobre estudios de género, activismos y feminismos enfocados en la acción política local y comunitaria. Pues estas son nuestras tres grandes maestras, mis jefas en esta publicación, solo en esta publicación. No, las jefas y guías, jefas en el buen sentido, y guías de todo un pensamiento y un sistema de relaciones y de redes que ahora me da mucho gusto socializar y abrir mucho más allá de lo que estuvimos trabajando juntas hace un año y que ahora, pues bueno, podremos compartir con todas y todos ustedes que nos están escuchando por allá. Y bueno, habría que empezar con una pregunta que es la pregunta, pues, de la cuestión, ¿no? El quid de la cuestión, que es, ¿qué entendemos por tecnologías? Y así, para empezar, para abrir el diente, ¿no? Y me gustaría también de ahí que, pues, partiéramos también para hacer como pues un trayecto que nos cuente también cómo llegaron a esos temas y cómo tienen un panorama del feminismo en México
para más o menos irnos introduciendo y ya después, en una segunda parte, darnos con gusto al tema de los hackfeminismos, que es finalmente lo que va a tomar gran parte de esta conversación. Pues sugiero que empiece la Yes, que tiene mucho que decir respecto a la tecnología. Creo que la Yes se quedó... ¿Ahí estás, Yes? Juro que estoy intentando abrir el micrófono. Sí, creo que sí. Sí, te vi un poco congelada, pero ya, te escuchamos. ¿Ya? Sí me escuchan, ¿verdad? Me cae muy mal tener que abrir esta conversación. Ay, sí, disculpen, estoy teniendo algunos problemitas. Pues a ver cómo abrir todo esto, ¿no? Pero antes de qué es, digamos, la tecnología, cómo habíamos llegado como a estos mundos, ¿no? Y bueno, yo mi semblanza, que no sabía que ibas a leer, que pues yo soy usuaria de software libre desde hace ya unos, no sé, 11, 12 años. Y digamos que eso cambió mucho mi forma de relacionarme con las tecnologías. Debo decir además que saliendo por Facebook, hace muchos años que yo ya no uso Facebook y entonces no es un lugar donde yo me sienta cómoda, por ejemplo. Por suerte están ustedes del otro lado, así que eso lo hace. Pues no es un lugar en el que yo pues, que yo me elija, digamos, ¿no? Escuchando como retorno de la tele. Y contaba que, bueno, pues soy usuario de software libre, tengo mucho la relación con la tecnología, ¿no? Como de un lado parte me permitió como volver a conectar como con proceso de curiosidad, como de curiosidad de esa que te, como que te ilumina. Y me permite desarmar, mirar, entender, preguntarme para qué estoy usando lo que estoy usando, como qué otras cosas podría hacer. Y bueno, mucho más, ¿no? La relación que tenía antes, que era simplemente como, pues, nada, una tecnología que venía a mí, yo hacía algo con eso y lo compartía, digamos, como desde ese lugar, ¿no? Y entonces, pensando en lo que significa, no puedo dar una definición claramente de tecnología, hay como muchos procesos, digamos, que atraviesan, y hay muchas tecnologías, no solo las que conocemos actualmente. Quizás en los primeros talleres en los que empecé a trabajar con estos temas, me daba cuenta como venían muchas como compañeras de procesos de defensa del territorio, hablaban de la tecnología desde ahí, ¿no? No me están escuchando bien, ¿verdad? Perdón. A ver, puedo salir y volver a entrar y sé que no dije mucho, pero, pero para ver si mejora un poco. ¿Está bien? Sí, pues Paola, te pasaría a ti el micrófono. Cuéntanos tú tu trayectoria, bueno, no tu trayectoria, ¿cómo llegas a estos temas, no? ¿Cómo desde la academia abordas o caíste por acá? ¿Cómo caí? Bueno, antes de empezar, quiero empezar por agradecer, antes de hablar de los temas, quisiera empezar por agradecer primero este espacio, en este caso, bueno, nuestro anfitrión, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, pero también quiero reconocer públicamente el trabajo de Nadia por abrir un espacio de reflexión y de praxis política a través de este eje que tiene que ver con tecnología, feminismos y afectos. Entonces creo que yo partiría, bueno,
por agradecerle a ella sus innumerables horas de trabajo y esfuerzo invertidos en lograr que este evento de hoy, las publicaciones y también el evento anterior fueran posibles. Y bueno, agradecer también a Jess, nuestra segunda cómplice de los encuentros, por traer desde otro lugar, desde los sures, desde la conexión con el territorio, la reflexión sobre la tecnología, y desde las prácticas también encarnadas, ¿no? de estos otros mundos posibles para reexistir. Agradecerte a ti también, Mona, por este acompañamiento tan maravilloso y creativo de la edición de las publicaciones, a la ilustradora Diana Moreno, también con una creatividad fantástica, traduciendo y creando con software libre para esto, y bueno, a nuestras otras cómplices, las autoras de las publicaciones, a las partícipes del encuentro que también se dieron el espacio para dialogar. Bueno, quería partir por los agradecimientos porque creo que estar aquí reunidas en este momento y bueno, en este momento de celebración por las publicaciones, pero también en este momento de complejidad desde el encierro, pues tiene muchísimo valor y muchísimo sentido, ¿no? De cómo podemos abrir espacios que nos permitan generar esos vínculos afectivos que son fundamentales para la existencia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué aquí? Bueno, siempre me ha gustado la tecnología. Yo, bueno, Jess siempre cuenta también cómo lo van a leer en el libro, cómo fue su acercamiento a la tecnología, ¿no? Con montar y desmontar cosas. Yo puedo decir también que en mi experiencia personal desde, digamos, desde niña, ¿no? Siempre estuve muy cerca de taladros, martillos, lijas, porque mi papá era pintor, pero a la vez era carpintero, entonces nosotras lijábamos, clavábamos, y bueno, siempre estuvo muy cerca de lo material, ¿no? Pero después, digamos, con la emergencia de las tecnologías digitales, y bueno, siempre quise ser ingeniera, no funcionó, creo que fue por, ahora lo entiendo desde otro lugar, pero bueno, nunca pude ser ingeniera, ¿no? Quería estudiar desarrollo de software, en fin. Entonces, siempre la tecnología me ha traído, y cuando llegó todo esto de la tecnología digital, creo que me involucré un poco naturalmente, y me involucré desde el activismo, no desde la academia necesariamente, sino desde esta manera de tratar de buscar alcanzar una transformación social y entender cuál era el lugar de la mediación tecnológica en eso, ¿no? Entonces comencé pues a involucrarme con grupos, y bueno, aparecieron allí las cómplices, ¿no? La Yes, apareció, bueno, y después Nadia, pero muchas cómplices en el camino que, pues otra vez agradecer, ¿no? Estas conversaciones que de alguna manera han transformado también mi relación con el mundo, ¿no? Estas conversaciones acerca de la tecnología y los feminismos y los afectos que han transformado también mi visión sobre el mundo. Entonces yo llegué por allí. Nadia, te toca resumirnos tu camino, dónde estamos situándonos. Pues sí, bueno, pues sí, yo también como me uno a los agradecimientos, y también me parece que algo que es muy importante desde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir es como creo que hay todo un trabajo que ha hecho desde hace muchos años que tiene que ver con el fortalecimiento de liderazgos, y creo que esto también nos parecía muy importante hacer este conversatorio donde incluyéramos justo en la conversación a más personas y que conocieran este trabajo, porque justo creo que un poco, y ahí voy a empezar mi trayectoria, no estoy haciendo más como una intro ahí, ¿no? De regresar como al agradecimiento justo al instituto, pero creo que tiene que ver con todo esto porque creo que una de las cosas importantes es eso, ¿no? O sea, como fortalecer esos espacios que de alguna manera, pues muchas mujeres y otras identidades, también cuerpos feminizados, como que no hemos tenido espacio, y hay como sectores en donde nos es más difícil como opinar, ¿no? Sentirnos incluso como validadas para opinar o para decir algo, ¿no? Y parece que la tecnología
es un lugar en donde no teníamos que decir, o sea, donde no tenemos que participar porque, pues desde mi experiencia, por ejemplo, desde chiquita era hasta experiencias como muy, y no estoy hablando de videojuegos súper elaborados, pero hasta en la maquinita del Street Fighter era como, no, tú no juegues porque eres niña, ¿no? Entonces creo que las mujeres hemos crecido con toda una privación de poder usar, pero también, o sea, no solamente de poder usar ciertas cosas, de poder jugar ciertas cosas, sino también de poder desarmar ciertas cosas, pues, ¿no? Y en ese sentido creo que una de las cosas, aunque yo no era técnica, porque evidentemente fui por las humanidades, me fascinó pensar en la construcción artificial de las cosas, pues, ¿no? O sea, me fascinaba pensar como en la artificialidad, ¿no? Primero porque sentía que no encajaba en ningún lugar y entonces era como de, pues si no encajo es que esta cajita o este sistema o esta caja negra, haciendo la analogía con tecnología, pues si no encajo tengo que entender cómo funciona, ¿no? Y me parece que una de las cosas con las que yo llegué fue reflexionando sobre eso, ¿no? Sobre cómo estaban construidas las cosas, cómo estaban construidos los lenguajes dominantes, por qué yo no podía jugar con ciertas cosas, por qué yo no podía desarmar ciertas cosas y cómo empezar a hackear esos discursos, pues, ¿no? Y creo que justo me parece que un poco también la idea de hacer este conversatorio es como justo ya me estoy adelantando y estamos expoliando un montón de cosas antes de llegar a las publicaciones, pero creo que estamos muy emocionados por las publicaciones porque en realidad es una invitación a la conversación de pues quienes nos están oyendo y viendo más que otra cosa, pues, o sea, es porque creo que tenemos que permitirnos imaginar cuál es nuestro lugar y cuál es como nuestras posibilidades de pensar la tecnología y me quisiera meter como en otras cosas que me parecen importantes porque creo que el feminismo, o sea, como para también dar sentido de por qué estar conversando aquí en una institución feminista, es que el feminismo justo lo que ha hecho es hackear como los dispositivos hegemónicos y los dispositivos dominantes sobre lo que es el cuerpo, lo que es el género, lo que son como todos esos discursos dominantes, pues, ¿no? Y entonces creo que el hackfeminismo hace lo mismo con los discursos tecnológicos, con las prácticas tecnológicas, y de alguna manera hay toda una también como tradición de pensar la relación entre, bueno, hace ratito les decía que yo como que estaba muy interesada en cuestionar por qué las cosas estaban construidas como estaban construidas, ¿no? Y además a eso se le hablaba como naturaleza o como lo normal, ¿no? Y entonces me parece que los feminismos justo han permitido como hackear esas nociones y hablar como de todos los elementos que no están configurados dentro de esos valores, pues, ¿no? Lo dejaría por ahí, un poquito. Ok, muchas gracias, Nadia. Pues esto, la finalidad justo de esta primera parte de esta primera ronda es tal cual situarnos, ¿no? Desde dónde estamos emitiendo y desde dónde estamos abordando no solamente los conceptos y cómo entendemos la tecnología desde distintos ángulos y experiencias de vida, de formación y de mundo, sino también para partir y empezar a tejernos como con todo esto que nos emociona mucho porque tiene que ver con 2 publicaciones en las que hemos estado volcadas trabajando y porque finalmente tener publicaciones, tener esa memoria fuera de como ya representada como un objeto, también nos hace volver a recordar y a subrayar las cosas que nos son importantes, ¿no? Que nos son importantes a nosotras como conversadoras que somos y que estamos como en este espacio, pero que son importantes con lo que nos tejimos con otras, con lo que nos seguimos tejiendo con las otras y con lo que nos estamos potencialmente tejiendo con otras y con otros, ¿no? Ya desde aquí, ¿no? Desde este saber en dónde está cada una, desde dónde entiende cada una y cómo parte, y de ampliar esta pues noción quizá que podríamos tener de manera muy estandarizada con tecnología como artefactos simplemente, sino también son discursos, son ideas heredadas, pero a veces también son estas incidencias que podemos tener desde nuestra manera de querer ver el mundo y desde esa forma de permitirnos imaginar, que es en algo en lo que vamos a subrayar acá, ¿no? Hay algunas ideas que me gusta, que destaco, ¿no? Como también pensar en las tecnologías relacionadas con una palabra que es afectos, ¿no?
y también desde luego tejidos con feminismos, con prácticas encarnadas, como dijo Paola, que eso es algo también muy importante, y hablar de cuerpas, ¿no? De cuerpos, cuerpas o como queramos y sintamos que podemos expresar y crecer toda esta terminología. Pues vamos a hacer esta segunda ronda, entonces a mí me gustaría como para pues hablar de qué fueron estos intereses que las conectaron a ustedes para organizar un primer encuentro que tuvimos y que, bueno, vaya, el resultado ahora que vamos a socializar son estas publicaciones, pero hubo un encuentro muy importante para nosotras que sucedió hace un poco más de un año en Chiapas, bueno, ¿y qué vieron ustedes, no? ¿Qué apuestas o qué perspectivas, qué aportes, ¿no? Importantes de las mujeres para pensar las tecnologías en clave feminista? ¿Qué las llevaron a trenzar esta idea de hacer un encuentro y cómo marcar cosas y temas importantes en el encuentro como eran los afectos, la corresponsabilidad, que me gustaría mucho también que habláramos de eso, y cómo planearon las conversaciones, las líneas, ¿no? Sus propias conversaciones, los talleres y por qué apostaron. Son muchas preguntas, yo lo sé. Vamos pianito. Y no sé, les sugiero también si quieren este mismo orden como empezamos o si quieren romper el orden. Ya en la segunda intervención ya no le vamos a hacer caso a la doctora Nadia. Ya hablen como quieran. Bueno, si quieren yo les cuento, creo que ahora ya estoy mejor, ¿verdad? Disculpen las interrupciones anteriores, menos mal que Paola agradeció a todo el mundo, cosa que yo no hice. Y completó la idea de lo que estaba diciendo porque, pues sí, ¿no? Tenía un poco que ver con eso, creo que sí, de alguna manera, esa anécdota que contó Paola fue como volver a conectar con la curiosidad, creo que de alguna manera eso es también como, y con la complicidad, creo que de alguna manera eso también es lo que nos llevó al encuentro del año pasado, ¿no? Nosotras nos fuimos encontrando en distintos momentos, las tres, que somos Nadia, Paola y yo, que somos las que convocamos el encuentro del año pasado, nos fuimos encontrando en distintos momentos y de distintas formas, y nos fue interesando, digamos, hablar como de las tecnologías desde otros lugares, digamos, ¿no? Y entonces pensarlo como atravesadas por otros procesos, por otras formas, ¿no? Como insertarles o no sé, agregarle, digamos, como otros pensamientos. Y cada una viene como de lugares distintos, pero esas conversaciones terminaron siendo muy importante en términos de las afectividades y las afectaciones, que son las dos cosas que nos convocaron, digamos, en el encuentro del miedo, ¿no? Es como pensar las tecnologías desde en el clave de esos otros lugares también. Y entonces el encuentro lo convocamos aquí por motivos, pero también porque lo que queríamos era como anclarlo en un lugar distinto, digamos, ¿no? Era como venir a Chiapas, a un lugar desde donde, bueno, donde yo habito, digamos, desde hace muchos años y además donde he hecho la mayoría de mi, no sé, como de mis vinculaciones, digamos, políticas con estos temas y con otros temas, fundamentalmente como de defensa de territorio. Y queríamos anclarlo acá porque queríamos como vivirnos desde un lugar distinto, digamos, ¿no? Entonces, nos convocamos, digamos, varias de nosotras que ya veníamos trabajando temas de tecnología, algunas académicas y compañeras que participan, que forman parte de procesos de defensa de territorio, que utilizan las tecnologías para algunas cosas prácticas, digamos, ¿no? Entonces, pues un poco la idea fue eso, fue como materializar conversaciones que veníamos teniendo entre las tres desde hacía mucho tiempo, eh, con la intención de poder como vincularnos con otras, ¿no? Eh, y así, digamos, así fue que surgió la idea, ¿no? Digamos, las preguntas que hiciste fueron muchas, pero creo que es como una intro que puede dar pie como a que las otras pues vayan completando. Lo dejo ahí.
quiere tomar alguna de ustedes. Dieron... ¿Otra vez? Sí. ¿Quién? Bueno, si quieren yo, para que Nadia cierre. Bueno, justamente Jess comentaba que pensábamos entramar estas conversaciones con otras, pues estábamos teniendo conversaciones, digamos, entre nosotras sobre cuestiones que nos interesan, que nos preocupan, que nos mueven. Y justamente esta idea de hablar de las tecnologías desde otro lugar, que para nosotras implica llevarlas mucho más allá de estas concepciones hegemónicas acerca de la tecnología como artefacto, como objeto o como materialidad únicamente digital. Entonces, esta idea de que las tecnologías son tramas de relaciones y por tanto están constantemente afectando y afectándonos, estamos en ese, digamos, en ese lugar donde de ida y vuelta, y llevarlo más allá hacia los efectos de esas afectaciones a otras y a los territorios. Entonces, pensamos que sería importante justamente convocar para tener estas conversaciones con otras más, ¿no? Y generar espacios también seguros y de confianza de la conversación. No significa que estas conversaciones sean sencillas, no significa que sean simples, son conversaciones que siempre nos interpelan y por eso quisimos, y gracias pues en este caso la Yes desde Surciendo, Nadia desde el Instituto Simón de Beauvoir y yo desde el TEC de Monterrey, digamos, articulamos esas fuerzas para que el encuentro fuera posible. Y bueno, esa fue la motivación, ¿no? Tratar de comenzar a ampliar estas conversaciones con otras, con las que ya estábamos, pues, digamos, entretejidas en relaciones de afecto y de confianza. Nadia, ¿quieres continuar? Sí, perdón, es que andábamos como viendo lo de la conexión porque nos andamos perdiendo a la Jess y creo que ahí hay como cosas bien importantes. Yo me regresaría un poquito a ciertas cosas, pues, ¿no? O sea, creo que siempre es complejo cuando yo intento hablar de qué es para mí la tecnología porque, porque siento que de alguna manera hay una, y sobre todo ahora, ¿no? En este contexto pandémico donde pues estamos teniendo una conversación en términos, pues a través de una plataforma, ¿no? A través de una plataforma privativa, pues, o sea, con un montón de cosas que están como escondidas y que forman parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, creo que antes de llegar como a estos tejidos que eran sobre ciertas conversaciones, justo por eso decía que me parece que es como complejo a veces compartir cuál es mi noción de tecnología, porque creo que hay una tecnología, hay una noción de tecnología dominante, pues, ¿no? Entonces, y la noción de tecnología dominante tiene que ver con que la tecnología es lo digital, pues, ¿no? Y esa es una de las cosas que primero como que me gustaría también poner pues en la mesa, aunque no tengamos una mesa, aunque nos falte el cuerpo para la mesa, literal, pero que me gustaría poner en la mesa como para conversar con todas, pues, ¿no? Que hay como una idea, pues, justo dominante, que la tecnología solo es lo digital, porque es como el mundo en el que estamos viviendo ahora, tan estamos viviendo ahora, que estamos transmitiendo a través de estas plataformas, a través de estas cosas, ¿no? Y creo que hay otras tecnologías, o hay otras tecnologías como que han sido, pues pues no puestas ahí, pues, ¿no? Como para ya no tomadas en cuenta como bien importantes, ¿no? Creo que también de alguna manera habían como ciertas discusiones sobre tecnología o sobre la relación entre mujeres y tecnología. O sea, hay como muchos niveles de la discusión sobre mujeres y tecnología, que era un poco como también como las ideas de este conversatorio que tienen que ver con la participación de la que ya hablamos, con el que no, o sea, cuando vemos como los índices de carreras técnicas en las que mujeres están involucradas es mucho menor, ingenierías, la propia Pau nos contaba, ¿no? Pues no estoy en ingeniería, ahora entiendo por qué, ¿no? Y ese creo que entiendo por qué son como las cosas que también tenemos que generar esos espacios para hablar. Creo que aquí también, por otra parte, decir que eso que se llama hack feminismo, que tendríamos que igual discutir qué es, que por ahí
Irene Soria siempre dice, pues quién sabe qué es, pero quizá es como una práctica, bueno, no sé si lo dice así exactamente, pero quiero decir que como es algo muy complejo y no venimos aquí a decir qué es, ¿no? Pero sí creo que es una forma de habitar y de apropiarnos de los medios de producción. O sea, creo que por ahí quisiera también nombrar que parte de lo que nos interesó, digamos que si nos vamos un poquito medio académicas o técnicas, quizá no tan académicas, pero técnicas, digamos que muchas de las discusiones que a nosotras nos hilaron de alguna manera en la conversación fue recuperar reflexiones sobre la tecnología en términos materiales. ¿Qué quiere decir esto? Y quizá ahí se puede empezar a explicitar cuál es para nosotras la conexión entre la tecnología y la defensa del territorio, pues, ¿no? Creo que era importante para nosotras reflexionar sobre la tecnología, no solamente con que nuestras discusiones sobre tecnología, reducidas a tecnologías digitales, fuera sobre si podíamos navegar seguras o no, sobre si podemos tener espacios seguros en Internet. Porque creo que esa discusión dejaba a otras sujetas que forman parte de la discusión, que ni siquiera tienen como acceso a estas tecnologías, ¿no? O sea, hay todo el tema de una brecha digital, pues, ¿no? Y que sin embargo son afectadas por las tecnologías digitales que nosotras usamos. Entonces, hacer un feminismo plural, un feminismo que tome en cuenta que no todas las mujeres somos iguales, que el sujeto del feminismo es un sujeto plural, implica entender que la reflexión tecnológica implica las que habitamos dentro de las tecnologías digitales, como aquellas que no habitan dentro de las tecnologías digitales, pero que se ven de alguna manera impactadas directamente por la producción de estas tecnologías digitales que para nosotras nos cuesta justo solo conectarnos, prender la computadora, ir a la plataforma privativa que ya no los da, o sea, no tenemos que saber cómo funciona porque todo está hecho un botón y aguas, esto no es como un regaño a, entonces no lo hagamos, no, sino más bien tiene que ver con visibilizar lo que justo las tecnologías privativas, como las que estamos usando, se encargan de enmascarar, pues, ¿no? Que son las formas de producción. Y de alguna manera, cuando decía hace rato que si nos podíamos técnicas, creo que para ir tramando como estos puentes entre feminismos y una reflexión sobre tecnología, es porque digamos que han habido dentro de las historias de los feminismos materialistas que no tienen que ver solamente con una reflexión sobre el cuerpo, sino que también tiene que ver con una reflexión pues de corte marxista sobre utilizar los medios de producción, sobre cuál es el lugar de las mujeres en los medios de producción, cómo hemos sido fuerza de trabajo y cómo es importante reapropiarnos de esos medios de producción y hacer una reflexión no solamente en términos de usuarias, que creo que a eso llegó a pasar y que, como decía hace ratito, pues creo que deja fuera a muchas mujeres para poder hablar de tecnología como si las únicas que podíamos hablar de la tecnología somos las usuarias de tecnología y solo pudiéramos hablarlo en clave usuaria, ¿no? Voy a cerrar con una última idea, pues, ¿no? O sea, creo que hay una autora que me gusta mucho, una feminista chicana, que es Chela Sandoval, que habla justo de las tecnologías de las oprimidas, de las subalternas, ¿no? Cómo las mujeres, a partir de esta figura del cyborg, que también ahí podemos como empezar a hacer gestos a otras tradiciones que de alguna manera acuerpan el hackfeminismo, el ciberfeminismo, pues, ¿no? Que es esta figura del cyborg, ¿no? Que es esta figura del cyborg que muy en referencia a Donna Haraway no tiene que ver solamente con el cuerpo tecnificado, sino el cuerpo de las mujeres en la maquila, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo el cuerpo de las mujeres en la maquila, cómo estas mujeres de la maquila son mujeres cyborg, pues, ¿no? Aunque después podemos hablar de esta frase de prefiero ser un cyborg que hacer una diosa, ¿no? Entonces, pero quisiera como redondear esto en que para nosotras era importante como dinamitar y poner como en el centro otra vez que creo que las reflexiones que estamos teniendo en términos de el trabajo, en términos de las economías feministas, en términos de unas reflexiones feministas en torno a la materialidad y en torno a las formas de producción, implica también tener una conversación sobre qué implicaría que las tecnologías fueran feministas. Y como que también me atrevo aquí como a lanzar esa pregunta para que podamos como seguir el hilo de la conversación entre todas. ¿Qué significaría una tecnología feminista? O sea, ¿cómo es la tecnología que necesitaríamos una tecnología feminista? Pues, ¿no? O sea, creo que son preguntas en donde también podemos ir como, pues, enganchando como al público en la conversación y que también nos vayan comentando sus preguntas o sus inquietudes o sus respuestas a estas preguntas que estamos lanzando. No pretendemos dar respuestas, sino justo generar espacios de conversación mutua, pues, ¿no? Y ya me callo.
Justo estaba pensando que algo que... Yo voy a estar regresando continuamente a los libros porque los tengo muy frescos, ¿no? Pero digo, tuve una osadía que fue hacer un colofón donde el colofón dice que el libro realmente no se ha terminado, porque no se ha terminado, se sigue tejiendo y se sigue escribiendo, ¿no? Y en este sentido va mucho por lo que dices, Nadia, y me gustaría como agarrar esa hebra, ¿no? ¿Cómo son las tecnologías que tenemos que hackearlas, pero no nada más hackearlas desde el punto de vista, con todo un protocolo de corrección política podría ser o de práctica, que es usar determinados, tener una postura sino respecto al software o incluso, pues, bueno, ir más allá y de elaboración de hardware, todo eso que está muy bien, pero no solo, ¿sí? O sea, no solo y lo sabemos. Ese es como un punto. Hay otro punto que me importa mucho y me interesa también que lo cuenten porque lo subrayan, ¿no? No es lo mismo también la manera de entender quizá los cyborg y las ideas que pueden tener, que pueden surgir cuando escuchamos cuestiones como prácticas hackers y los cyborg en relación al norte y el sur. Y eso también fue algo que nos compartieron, ¿no? Y bueno, pues me gustaría como, pues que nos compartieran, no se quede todo lo que nos pueden compartir. Ese es un problema para mí como moderadora, porque me gustaría que esto durara más tiempo, pero sí, como hay muchas cosas que se dicen y que ustedes dijeron y que después entablan esta manera de sistematizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se atraviesa todo? ¿Cómo se atraviesa territorio? ¿Cómo se atraviesa rutas de tecnología? ¿Cómo se atraviesan prácticas, relaciones con la tecnología? Y cómo todo esto pudo concretarse y materializarse en reflexiones específicas que tienen una cierta extensión de caracteres y escritura, ¿no? Y también como, pues ahí para pensar también, ¿qué estrategias son las que ustedes han encontrado para imaginar esas tecnologías que pueden ser feministas y transfeministas también, ¿no? Me gustaría que eso, que es un tema que también conversamos antes, que lo dijéramos. ¿Qué estrategias hay dentro de activismos, ideología, lugar de enunciación, que son importantes tener en cuenta acá y que nos quedan cercanas, ¿no? Aunque no nos consideramos feministas, aunque a lo mejor muchas personas de nuestro público piensan que está muy alejada, ¿cómo podemos ahorita en este conversatorio poner de manifiesto y subrayar que estamos mucho más entramadas de lo que a veces imaginamos o nos podemos situar, ¿no? O nos damos cuenta o ¿quién empieza? Intentamos con la Yes. No sabemos si está ahí o no. Sí, no lo sabemos, pero Bueno, bueno. yo quisiera retomar ahorita la participación de Nadia porque definitivamente sí hay una reflexión de nuestra parte que busca vincular, digamos, la parte material a la reflexión sobre tecnología, ¿no? Que muchas veces, y como dice Nadia, ¿no? Es un proceso justamente de los sistemas dominantes de tratar de desvincular cómo están dadas estas conexiones, ¿no? Es decir, nosotras, como decía Nadia, y como se suele plantear en los discursos, en las narraciones, en las narrativas dominantes, somos usuarias, ¿no? Las personas somos usuarias. Y entonces, en el momento en que te ponen, ¿no?, del otro lado como usuaria, borran todo lo que existe detrás para que tú seas usuaria, ¿no? Todo lo que pasa más allá de ti y tu dispositivo, en este caso cualquiera que sea, la materialidad, para que ocurra esa relación. Entonces, un poco la idea es, y quería aquí enfatizar que sí, efectivamente hay una tradición marxista que pone en discusión el valor del trabajo, ¿no? La explotación, la exposición, y todo
tema del extractivismo, pero que además para nosotras es importante llevarlo a otro punto que no está cubierto por esa reflexión desde el marxismo, desde los feminismos materialistas, que tiene que ver con los entramados afectivos y cómo esas, digamos, lógicas de desposesión tienen que ver con una intencionalidad expresa para construir sistemas que rompen con los vínculos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de tecnología, y por eso Nadia hacía el énfasis, no queremos hablar de tecnología como solamente lo que hacemos en el ciberespacio. Queremos hablar de tecnología, una tecnología que nos está afectando a nosotras, a nuestras comunidades, a nuestras cuerpos, ¿no? Pero que también está afectando a otras, y que no podemos ser ciegas, no podemos otra vez voltear la cabeza y decir, no, yo no las quiero ver. No quiero ver dónde están afectando estas tecnologías a esos otros cuerpos, a esas otras cuerpas y a esos territorios que están siendo expropiados y digamos, despojados de todo para que nosotras estemos conectadas. Entonces, un poco digamos, esa voluntad política es también algo que nos acomuna, ¿no? Digamos, es parte de lo que tenemos como convicción. Y creo que es, digamos, una posición pues distinta a la que normalmente escuchamos, ¿no? Me gusta mucho el término lo que nos acomuna, ¿no? Me parece como bien importante. Y antes de darle la palabra a alguna de ustedes, solamente quisiera como decirle al público que está viéndonos en la transmisión por Facebook, que cualquier cosa que nos quieran preguntar, daremos un espacio a ustedes para que hagan preguntas o nos den sus puntos de vista también, porque estas preguntas son colectivas, ¿no? Y son muchas cosas las que se están tocando que son bien importantes. No sé quién quiere intentar, si Jess quieras intentar. Puedo intentar. A ver si vamos mejor. Por la tercera es la vencida, dicen. Yo quería retomar un poco lo que decía Pao, porque justamente pues parte de lo que nos motivó el encuentro tenía que ver con reconocernos, ¿no? Con tejernos desde nuestras propias realidades, desde ver cómo estábamos viviendo cada una de nosotras, pues tanto nuestro transitar, digamos, por las tecnologías, como justamente esas otras materialidades, digamos, que ocurren, ¿no? Y entonces hace un rato cuando Nadia también decía, bueno, no queríamos solo pensar la tecnología desde cómo podemos no sé, platicar con las compas o cómo podemos estar más seguras para no sé, generar nuestros activismos o simplemente estar ahí. Era como intentar ver como esa tecnología que tiene distintos procesos, que tiene distintas implicaciones y que tiene distintos entramados, cómo las personas nos vamos insertando en cada uno de esos momentos. Porque esos entramados, digamos, cuando al final nos encontramos con un dispositivo y con un internet que funciona o no funciona, como en mi caso hoy, y todo esto que decía Pau también hace un momento, invisibiliza, es una de las cosas que creo que a mí más me molestan, digamos, de las tecnologías que tenemos hoy en día, que invisibilizan una cantidad de procesos, una cantidad de conocimiento acumulado a lo largo de la historia y lo privatizan, ¿no? O sea, muchas de las tecnologías que utilizamos hoy en día, y creo que por eso es importante, digamos, como este énfasis que hacía hace un rato, claro, nos interesa utilizar tecnologías, software libre o tecnologías libres, que claramente pueden seguir siendo muy patriarcales, no estoy diciendo que no, y entonces pues esa es otra discusión que hay que dar, digamos, en esos espacios, pero que sí, de alguna manera hay una intención, por lo menos desde una buena parte de las personas que habitamos esos espacios, en hacer que ese conocimiento, que es un conocimiento humano, sea un conocimiento socializado, ¿no? Y que estos dispositivos que logramos tener hoy en día, gracias a ese conocimiento acumulado, sigue estando a disposición de las personas. Y entonces, cuando hablábamos de cómo se invisibilizan justamente todos esos procesos, no solo dejan de lado toda esa acumulación de conocimiento, sino también todos los procesos de despojo que pasan a lo largo de esas cadenas de producción, de esa economía de los materiales, digamos, ¿no?
que empiezan en algún lugar extrayendo minerales y utilizando, pues nada, construyendo grandes presas hidroeléctricas para proveernos de energía, o inmensos campos solares, digamos, pues, también para lo mismo, ¿no? Para proveer un sistema de consumo muy feroz, digamos, ¿no? En el cual, y desde ahí, digamos, pasando por toda la cadena de producción hasta que llegan como a los desechos, y en el cual muchas veces dejamos a las personas y los cuerpos de las personas fuera de esos procesos, ¿no? Y cada una de las personas que quizás participa o forma parte o se relaciona con varios de esos procesos de defensa, de esos distintos territorios, ¿no? De derechos laborales o derechos de territorio, o muchos otros, digamos, que pasan por estas, en esta cadena, eh, van a ver cómo siempre somos las mujeres y los cuerpos de las mujeres las que estamos, tanto en la primera línea de defensa como las primeras afectadas. Y entonces, de alguna manera, convocarnos en este encuentro, convocarnos en este espacio y en estos tejidos, lo que implicaba, de ahí viene un poco como esto de la corresponsabilidad, es un poco como vernos como en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida concreta, reconocernos, reconocer cómo nos atraviesan esas tecnologías desde todos esos procesos, de toda esa complejidad, digamos, que tienen las tecnologías hoy en día, y que de alguna manera nos permita relacionarnos distinto con la otra, nos permita tejernos distintas con la otra, entender que, o incorporar, digamos, que justamente eso que decía Pa, ¿no? Que esas tecnologías que hoy utilizamos afectan los cuerpos y los territorios de otras personas en otros procesos, en otros tiempos, y que una de las cosas que más guardo, digamos, como en mi corazón desde los feminismos, tienen que ver justo con los procesos de cuidado. Y el cuidado no es solamente un cuidado para mí, es un cuidado para nosotras y para las otras y para lo otro, ¿no? Es un cuidado que no tiene sentido si no es un cuidado colectivo, si no es un cuidado que nos implica, que nos permite crecer, que nos permite vincularnos, que nos permite relacionarnos, que nos permite desarmar y volver a armar. Entonces, creo que todas esas reflexiones, digamos, y esa complejidad es las que nos inspira, digamos, como pues, a esta parte de la reflexión, digamos, ¿no? Sin descuidar otras cosas, pero también, digamos, atendiendo justo a estos otros tejidos, a estos otros procesos, ¿no? Gracias, Jess. Nadia, te tocaría, y después tal vez me gustaría hacerles una pregunta a las tres, un poco especulativa. Híjole, sí, pues, a ver si me acuerdo ahora de lo que, porque estaba escuchando a la Jessie un montón de cosas como que se me venían a la cuerpa. Sí, yo otra vez como pensando en regresar a cosas, porque hace rato que decía, por ejemplo, y que después vi un comentario que justo hizo Irene, justamente que la nombré, ¿no? Sobre, pues es que estamos haciendo el hack feminismo, es que no importa la etiqueta, pues, ¿no? O sea, por eso les decía que me parece que es importante o sea, bien importante la invitación, más que como una definición de qué es eso que se llama hacker o hack feminismo o cualquier concepto, etcétera. Y una de las cosas que justo me parecía importante era, pues ahora también creo que, por una parte esto, ¿no? O sea, la importancia de recuperar esta como apertura a ver más allá justo del cuadro, o sea, y tal cual como el dispositivo computadora que tenemos enfrente o teléfono celular o desde donde estén conectadas, pues, ¿no? Como poder ver más allá de esa pantalla, pues, ¿no? Y de poder ver más allá y con todo lo que implica en ese proceso, pues, ¿no? Ese proceso de producción, a quienes afecta, ¿no? Ahí justo lo que decía bien la Jess, hablando sobre las políticas de corresponsabilidad, pues, ¿no? Y otra vez retomando la pregunta que hacía de qué implicaría que una tecnología sea feminista. Y creo que ahí lo que se está omitiendo, digamos que el ausente pero implícito de esta pregunta, es que quizá no hemos hablado de algo y quizá porque no queremos darle más espacio a esos discursos, no tanto porque no queramos hablar y porque también nos lleva a muchas conversaciones, es que tendríamos que decir cómo está hecha la tecnología o cómo se ha pensado, por lo menos desde el pensamiento occidental, desde los discursos occidentales, la tecnología, ¿no?
Y creo que esto también se me vino a la mente por justo una cosa que Jess comentó, ¿no? Y era el tema del cuidado, ¿no? Creo que tecnologías feministas implicarían tener en el cuidado al centro, pues, ¿no? ¿Y qué estamos queriendo entender por cuidado? Porque hay una discusión sobre qué son los cuidados, pues, también, ¿no? Y creo que habría que nombrarla abiertamente, pues, ¿no? Y creo que los cuidados, como nos hemos dado cuenta, incluso aquí en el mismo instituto, la discusión sobre los cuidados tiene que ver también una discusión en torno al trabajo también, ¿no? Y en torno a quienes sostienen la vida, ¿no? Pero bueno, entonces, un poco a lo que quisiera regresar es que creo que la pregunta de qué implicaría o qué están significando estas tecnologías feministas o qué queríamos decir con tecnologías feministas, justo sería primero como creo, pues un poco tentar cuáles son estos discursos hegemónicos de la tecnología, que normalmente la tecnología que usamos es una tecnología que está producida geopolíticamente en ciertos espacios, pues, ¿no? O sea, la tecnología, digamos que las tecnologías que usamos para conectarnos, sobre todo las tecnologías de telecomunicación, son tecnologías producidas en ciertos espacios y por ciertos cuerpos, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, las tecnologías no son neutrales, pues, ¿no? Las tecnologías no son neutrales y son producidas con ciertos sesgos, que justo cuando hablamos de que no hay como la posibilidad de navegar con libertad, de que no hay como posibilidades de hacer ciertas cosas o de que ciertos, digamos que la forma en la que interactuamos a través de ciertas redes sociales, por ejemplo, alimentan ciertos valores, fomentan ciertos valores en lugar de otros, pues, ¿no? Y que se ha hablado mucho de esos temas, también por eso quizá no queremos traerlo tanto a la mesa, sino más bien hablar de las propuestas que hay, pues, ¿no? Pero que digamos que de alguna manera ciertas redes sociales, como lo es propio Facebook, ay, no, la Facebook, estamos transmitiendo a través de Facebook, pero que imponen ciertos valores para cómo nos relacionamos afectivamente con las personas, ¿no? Y tampoco se trata de satanizar a las tecnologías, sino más bien pensar cuáles son las implicaciones de utilizar o de, sí, pues de utilizar ciertas plataformas a diferencia de otras, pues, ¿no? Y empezar como a volver a tejernos desde esa corresponsabilidad con cómo están producidos esos elementos tecnológicos con los cuales nosotras habitamos y sostenemos la vida, pues, ¿no? Sostenemos nuestros trabajos, ahora el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que me parecía importante, pues, es como resaltar que también nos interesaba justo cómo se producen las tecnologías, porque las tecnologías también nos producen a nosotras, pues, ¿no? Entonces es como si fuera justamente una cadena de producción. Y creo que cómo se producen las tecnologías, también justo cuando se habla de todo el tema de capitalismo de datos, de extracción de datos, de lo que significamos para ciertas tecnologías a manos de las industrias culturales, o sea, del capitalismo, pues, implica como una objetificación o como mercantilización de lo que somos, pues, ¿no? Es decir, todo se vuelve como, el cuerpo desaparece como un cuerpo que se afecta, que siente, que sostiene la vida, que está entramado a la tierra, que está situado y se convierte como en un producto y una mercancía, pues, ¿no? Y creo que justo poder imaginar tecnologías feministas pasaría por pensar otras formas de producción de la misma tecnología y que parece, yo sé, una empresa inimaginable, pues, ¿no? Pero en realidad existen esas otras alternativas, ¿no? Y también creo que algo que es importante, que justo les decía hace rato, era como que siempre estamos pensando solo en tecnologías digitales y que estamos pensando en una noción de tecnología que es occidentalizada. O sea, la tecnología para otras comunidades significa otras cosas completamente diferentes. Hay otras cosmovisiones entre la relación entre lo técnico o entre lo artificial y lo natural, pues, ¿no? Que no pasan por el control, ¿no? Las herramientas técnicas no tendrían que estar determinadas por el control de la naturaleza, por el arrasar con territorios, por el fomentar, sí, o sea, por aniquilar para que otras personas se beneficien de esos privilegios, pues, ¿no? Sino que pasan por otro tipo de relaciones con la tierra, ¿no? Y con la propia tecnología, pues, ¿no? Bueno, me quedaría por ahí un ratito. Bueno, recapitulo un poco, nos queda claro como a partir de esta ronda, ¿no? Que las tecnologías van muchas veces más allá de lo que, insisto, a veces queremos reconocer. Y no es que lo queramos reconocer porque no tenemos ganas de reconocerlas de otra manera, sino porque justo tenemos como toda la manera de pensar
o las normas de pensar las tecnologías desde las propias tecnologías o como las tecnologías quieren que las pensemos, como dice Nadia, ¿no? Si pensamos en que las tecnologías, o sea, definir la tecnología es muy amplia, es un trabajo muy amplio, que toda comunidad puede tener, desde luego, ideas y relaciones en cuanto a los objetos tecnológicos y las tecnologías, no necesariamente hablando de pantallas o de dispositivos, sino también sistemas de almacenamiento de memoria, ¿no? De tradiciones, de tejidos, de un montón de cosas y de objetos más. Me voy a atrever a hacerles una pregunta y el marco desde donde me gustaría es como, me hicieron pensar, esta reflexión la hago ahorita a raíz de escucharlas, ¿no? Que a veces más que definir conceptos, los encarnamos desde una cuestión como de voluntad. Y en esa voluntad van afectos, afectaciones, ideas, cuerpos, etc. Y desde esa encarnación, entonces es, no sé si decir más fácil definir, pero quizá más cercano a hacer un ejercicio, ¿no? Bueno, desde ahí, dicho lo cual, me gustaría como preguntarles, ¿no? ¿A qué se parecerían las tecnologías que a ustedes les interesan? ¿A qué tendrían que parecerse las tecnologías que a ustedes les interesan? ¿O que a ustedes les importan? ¿O que ustedes pues, ¿por qué no decirlo así? Sueñan en el sentido político de soñar e imaginar, no en una cuestión de fantaseo y ay, a mí me gustaría, ¿no? Sino de veras, porque enunciar el poder de la enunciación y del conjuro es muy fuerte, ¿no? Entonces, eso, las invito como a hacer o les doy la devolución de este ejercicio que nos pusieron a hacer, ahora se los pongo de su lado, ¿no? Hacemos un sorteo de quién responda primero, por ejemplo. Me acordaba como también con los saltos a la publicación, que hay un texto y que estaba haciendo guiño hace rato justo también con eso, de Paola, que se llama Soy una IA feminista, o sea, soy una inteligencia artificial feminista, y que justo creo que ahí como vienen muchas cosas de lo que uno soñaría que fuera una tecnología feminista, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre digo que yo soy como, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Como no sé, a veces no tan utópica ni tampoco distópica, sino como más, pienso como más bien que me interesan, y pues ya me voy a aventar a contestarla y ya así paso la estafeta de la pregunta difícil, pues tecnologías que sean situadas, pues, ¿no? O sea, creo que hay una cosa que a mí me parece bien importante y es, primero entender que la reflexión sobre tecnología es una reflexión que nos entrampa, pues, ¿no? O sea, cuando yo hablo de interesarnos por las formas de producción, qué tipo de herramientas utilizamos, pero estamos transmitiendo por Facebook, pero utilizamos Zoom, pues, ¿no? Es como que habitar el mundo tecnológico que habitamos tal y como está producido es contradictorio y es complejo. Y las decisiones políticas son difíciles en ese mundo, ¿no? O sea, siempre pasa, ¿no? O a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De utilizar, querer hacer un tránsito como a otras formas de vida o utilizar otro tipo de software o a dejar de usar ciertas redes sociales. Y lo que pasa es que hay, digamos, unas especies de condicionamientos sociales que también generan que esas decisiones se vuelvan difíciles, pues, ¿no? O sea, y que creo que no es tampoco solamente un tema de uso, ¿no? De empezar a utilizar otras plataformas también, pero no creo que tenga que ver solamente con eso, ¿no? Cuando decía hace rato y así hincapié con que esto no se trata como cuando nosotras estamos pensando en tecnología, y creo que eso es algo como que no solamente nosotras, me refiero a Pau, a Jess o a ti, Mónica, sino como las compas que estuvieron en el encuentro Hack también, creo que estamos pensando en esta noción ampliada de tecnología, en donde hablar de tecnología también es hablar de lo que nos metemos a la boca para sostener la vida, es decir, sobre la alimentación, sobre cómo está producida nuestra ropa. O sea, creo que hay toda una serie de cosas que hablan, justo por eso decía, o sea, creo que en el centro de la reflexión sobre la tecnología es quién sostiene la vida, cómo esos cuerpos, cuerpes que sostienen nuestras vidas
cuáles son las condiciones, cómo estamos implicadas nosotras en esas formas de producción. Y es una reflexión, digamos, súper radical, ¿no? Y que tiene evidentemente tintes, pues que van contra todo un sistema y contra pensar cosas que no nos cuestionamos por los lugares de enunciación que tomamos, pues, ¿no? Y entonces voy a regresar como a la pregunta, porque si no voy a estar yendo. Creo que primero sería reconocer esos lugares de enunciación desde donde estamos y asumir qué es lo que podemos hacer desde los lugares donde estamos. O sea, asumir las contradicciones de las dificultades de decisiones políticas que tomamos en torno a la tecnología. Y también, pues, reconciliarnos con los pequeños pasos que podamos dar en torno a esas acciones políticas que podamos generar, pues, ¿no? Pero lo último que me gustaría decir es que cuando pienso en estas reflexiones situadas, es porque también como que justo hablaba de la contracción y me parece bien complejo como también que todo este universo de pensar otras formas de... Es que es, en general, para mí la reflexión sobre la tecnología tiene que ver con otras formas de producir el mundo. O sea, la forma en la que está producido el mundo siempre en el espacio físico o en el espacio virtual va a generar espacios de marginalización, pues, ¿no? Y va a ser así porque las estructuras desde las cuales está producido el mundo son estructuras de poder, pues. Y creo que esa es la reflexión que está en el fondo de todo esto, pues, ¿no? Entonces, pues no sé, quizá me gustaría, o quizá las tecnologías que sueño son tecnologías que nos devuelvan la agencia para sentir que nosotras estamos implicadas en las formas en las que el mundo se produce. Quizás eso es lo que podría decir. Uh-huh. Otra valiente. No, ¿quién entra ahora? Bueno, yo, porque no sé si Jess anda por ahí. No sabemos. Bueno, yo creo que esas tecnologías que soñamos, y creo que es una construcción otra vez común, ¿no? Sí, yo siempre digo, ¿no? Tienen que ser tecnologías que justo no reproduzcan estos sistemas de dominación que construyen el mundo, como decía Nadia, ¿no? Entonces tienen que ser para nosotras, ¿no? Bueno, yo creo que aquí puedo sumar a todas, ¿no? Estamos hablando de tecnologías que son anticoloniales, anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas, ¿no? Que, que como decía Nadia, y para mí también es importante esta relación entre tecnologías y saberes. Para mí es lo fundamental, en realidad, porque pienso que los saberes siempre están anclados en tecnologías. Y las tecnologías son parte de la construcción de esos saberes. Y bueno, y entendiendo los saberes en sentido amplio, ¿no? No los saberes científicos o académicos, ni las tecnologías digitales únicamente, sino que justamente esa manera en que construimos conocimiento se da por estas mediaciones tecnológicas. Pero cuando estas mediaciones tecnológicas están regidas por valores que están orientados a exterminar a las otras, los otros que son diferentes, y que tratan de expropiar no solamente digamos, el valor material, ¿no? En términos de la reproducción laboral, de la fuerza de trabajo, sino también expropiar las posibilidades de imaginar otras formas de existencia. Porque ese es el problema, porque no podemos ya no somos capaces de pensarnos de otra forma. Y para mí eso es lo más grave. Yo siempre cuento una anécdota. Una vez que estábamos en un curso fuera con unos colegas, yo nunca he usado WhatsApp. Y bueno, eso tiene un costo, ¿no? Obviamente. Pero pues no me da la gana, ¿no? Tampoco tengo Facebook ni nada. Entonces, para las personas que naturalizan tanto digamos, el uso de ciertas tecnologías, bueno, de las tecnologías privativas, para decirlo bien, ¿no? Que se naturaliza esa relación y esa forma de existir en el mundo, es descolocar completamente cualquier otra posibilidad de relacionarte, ¿no? Y bueno, ahora lo vimos, Jess tiene un costo de conexión porque ella se relaciona para conectarse de otra manera. Y entonces yo creo que poner en valor esas otras formas de
de pensarnos y relacionarnos a través de las mediaciones tecnológicas es lo que tenemos que recuperar. Bueno, y ya no puse el ejemplo. Nos fuimos a este curso y entonces mis colegas organizaron en la noche una reunión al día siguiente a las 7 de la mañana, ¿no? Y yo, como no tenía WhatsApp, no me enteré. Y se enojaron conmigo porque yo no había ido a la reunión. Y lo curioso era que la persona que estaba coordinando el grupo estaba alojada en la habitación de enfrente mío. O sea, nunca se le ocurrió que me podía tocar la puerta, ni de noche ni de día, para decirme que habían coordinado una reunión o mandarme un correo, qué sé yo. Otras formas, es decir, se nos bloquean y es esta construcción de mundo único, ¿no? De una forma única, un universo único de existir. Y por eso es que abonamos a estos mundos plurales, estos mundos tecnológicos plurales, estos pluriversos tecnológicos, donde quepan esas otras formas de existencia que no son pues las que tienen el control sobre el saber y el saber y el poder, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Paola. Esas tecnologías que dan por hecho no nos gustan. Que yo me quedé con esa frase de la Jess en el primer taller que tomé con ella, ¿no? No dar por hecho, y lo sabe porque siempre que puedo lo recuerdo. Jess me enseñó a no dar por hecho. Nada, ni en tecnologías, ni en ninguna otra cosa de temas de vida, ¿no? Me hacen reír. Sí, justo estaba pensando esto último que decía Pau, que tenía que ver con esto de la diversidad, y no, obviamente no voy a contar anécdotas de todo tipo de por qué no tenés WhatsApp y por qué no tenés Facebook y por qué no tenés y por qué no tenés y por qué no tenés, porque tengo muchísimas de esas. Pero esto que decía Pau, como de las otras formas, digamos, en las cuales pues, seguimos estando comunicadas, aunque no sean las formas más mainstream, o sea, las más utilizadas, y cómo de alguna manera de a poco, sin darnos cuenta, nos vamos cerrando cada vez más esas posibilidades de comunicarnos, digamos, con otras, ¿no? Porque nos parece que no hay otra forma. Mucha gente, y esto me pasa como muy, muy frecuentemente, cuando me piden mi WhatsApp y yo les digo que no tengo, lo primero que me dicen es, ¿y cómo hablas con tu mamá? Y yo, pues hay otras formas de comunicarse. Y hablo con mi mamá súper seguido, y así, ¿no? Pero claro, eso implica que alguna de las dos, digamos, se iba a tener que mover de su zona de confort. Y en este sentido, yo siempre digo, digamos, como el tema de las tecnologías son como el lugar que a mí, desde el cual yo primeramente como intento como habitarme y hacer, digamos, como mis luchas, digamos, mis procesos. Entonces es como tengo toda una decisión, digamos, que tiene que ver con una decisión claramente política de por qué no prefiero, digamos, no utilizar las tecnologías privativas que se basan, digamos, en un modelo de capitalismo de datos, que se basa en un modelo de explotación, ¿no? De las personas y de los territorios y de todo lo que se pueda como datificar, digamos, ¿no? Desde nuestra respiración y nuestros genes y nuestros datos biométricos hasta cualquier otra cosa que pase por ahí, ¿no? Y entonces cuando hicimos un ejercicio sobre el final del encuentro, sobre justamente intentar imaginar tecnologías feministas, y cómo sería el Internet que querríamos habitar. Una cosa que a mí me encantó, digamos, y que la sigo como sonriendo, digamos, cada vez que la recuerdo, tenía que ver con Lili, una compañera de Tlahuitoltepec, nos contó, digamos, su concepción de su comunidad sobre el territorio, ¿no? Y entonces que tenía que ver con una concepción espiralada. Y entonces, cuando hicimos el ejercicio en mi grupo, digamos, sobre las tecnologías que queríamos habitar, una de las cosas que pusimos, digamos, y que claramente pusimos en el centro, tenía que ver con eso, con tecnologías espiraladas que nos permitieran volver al mismo lugar desde distintos lugares, ¿no? Una y otra vez, ir como ampliando como sintiendo que, no sé, bueno, esta es mi interpretación, ¿no? Como sintiendo que respirábamos más hondo en esas conexiones y que podíamos conectarnos de distintos lugares y de distintas formas, digamos, ¿no? Que podíamos elegir una tecnología que pudiéramos elegir cuando,
queríamos pasar por toda la red y la infraestructura global, y cuándo en realidad queríamos tocarle la puerta a la vecina de enfrente para comunicarle algo, cuándo queríamos como compartir nuestras complicidades en un dispositivo como local en el que generáramos quizás códigos propios, como lo hacíamos cuando éramos más chicas, digamos, ¿no? Que nos inventábamos lenguajes distintos para hablar con nuestras amigas, con nuestros grupos cercanos, y cuándo queríamos como usar las tecnologías para pues, comunicarnos más ampliamente pues, sí, con un lenguaje quizás más propio de otras y de otros. Como quiera que sea, digamos, como esa imagen de la espiral, esa imagen de habitar o de construir una Internet que nos pudiera permitir, digamos, una cosa más fluida, menos rígida, más diversa, justo creo que por eso empecé retomando lo que decía Pau, es una cosa que a mí me ha parecido como muy bella, ¿no? Es como de cómo podríamos imaginar una tecnología espiralada que nos permita, digamos, como esa sensación que me da la espiral de todo el tiempo de movernos y de poder transitar por los lugares con perspectivas diferentes, digamos, ¿no? Por los mismos lugares con perspectivas diferentes y ampliadas, ¿no? O complejas. Entonces, quizás eso no es algo que exista hoy en día, pero justamente el ejercicio de imaginar, el ejercicio de nombrar, el ejercicio de poder crear desde otro lugar tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pues así, solo por gusto y por placer, me interesaba imaginarlo como una espiral. Sí, totalmente. Y además creo que pensar esas tecnologías desde una posibilidad que en un presente suenan como lejanas o utópicas, no quiero decir lejanas, utópicas, no por eso son imposibles, ¿no? Es decir, si hay comunidades que han creado sus mundos y sus relaciones con sus entornos de esta forma, eso inmediatamente me hace pensar que es posible imaginar. Y desde esa posibilidad de imaginar, las invito a que pasemos entonces ahora a hablar de las publicaciones. El guión dice que yo tengo que hablar 20 minutos y miren, no. Vamos a hablar las cuatro, somos cuatro, sí, cuatro, es que veo el recuadrito técnico y lo quiero contar, de estas dos publicaciones que son pues una belleza, no solo porque me tocó editarlas y porque escribimos ahí, sino porque justo materializan en alfabeto, en textos, en ideas, vueltas, palabras, en fin, todo esto que estamos platicando en conjunto con más mujeres, ¿no? Son dos publicaciones. Tengo aquí mi acordeón con los títulos porque a veces pasa que aún una misma se confunde con... Y la primera es, o bueno, algo que se me ocurre decir ahorita como la primera publicación es esta publicación colectiva que reúne... Ay, me cambiaron el guión. Bueno, no me cambiaron la imagen, quería hablar de la otra. Yo digo que empezamos con la otra y después nos vamos a eso. Es esta publicación colectiva. Las dos son en realidad publicaciones colectivas, pero esta de nos permitimos imaginar escritoras hackfeministas para otras tecnologías. Por eso era importante definir tecnología en este conversatorio, porque estamos proponiendo esas otras tecnologías y esto es sumamente potente e importante, ¿no? Y en este volumen se reúnen 20 textos de las mujeres que participamos en este encuentro. Y fue un ejercicio hecho a partir de preguntas que nos lanzaron ustedes y cada una responde de manera no solamente distinto, sino haciendo ejercicios de imaginación y compartiendo mundos de información, de cultura, de sueños, de relaciones, de afecto, ¿no? Porque creo que lo importante es que el encuentro nos planteaba esta manera también de tejernos y de imaginarnos, ¿no? No sé, quieren que digamos los títulos de los textos, cómo ayúdenme aquí con esto, amigas, ¿no? Son textos, bueno, hice algo muy importante, es
traer aquí el trabajo precioso de Diana Moreno, la diseñadora que estuvo no solamente formando el libro y haciendo lo posible, sino también que amorosamente dedicó parte de su trabajo a hacer ilustraciones con mucho cuidado en relación a de qué habíamos hablado en este encuentro, ¿no? ¿Qué temas abordaban los textos? Hicimos un sistema de tags ahí como interno, ¿no? Para decir, bueno, se habla de afectos, se habla de economías, de otras economías. Tenemos textos también que hablan desde nuestro ser profesionales, desde nuestro espacio de crianza, desde nuestros lugares en nuestros territorios, desde las compañeras de activistas, defensoras de territorio, pero también pues hablamos de la amistad, ¿no? Y de las profesiones y de las teorías que nos atraviesan, ¿no? O sea, es como un libro que creo que justo es bien interesante como, bueno, este es un orden y una propuesta, pero ese sistema también de enlazar los textos podría ser y ser y ser cada vez otro, ¿no? En esta red espiralada que decía la Jess citando a Lili, ¿no? Y si a los dos textos del final, por ejemplo, son textos muy especiales porque en realidad son audios, y ahí hizo también Diana una traducción muy bonita, digamos, de cómo te llevas un audio a un aspecto gráfico, sobre todo con el testimonio de Lili. Y tenemos un podcast ahí que también podemos llegar a él, ¿no? Y eh, ¿qué más queremos decir? ¿Ustedes quieren decir algo respecto a este libro y luego pasamos al otro? Bueno, yo tal vez quizá dar un poquito de contexto. Perdón. Solamente dar un poquito de contexto. Cuando hicimos la convocatoria, le hicimos justamente bajo este eje, ¿no? Tecnologías, afectos y políticas de la corresponsabilidad, que es parte, pues, de la reflexión que hemos estado teniendo aquí, de cómo pensar estas tecnologías de una manera amplia y ancladas en los afectos y en esas, digamos, afectaciones que implican hacerse cargo, pues, de nuestras relaciones, ¿no? Con la tecnología y con las otras. Y entonces, digamos, para contribuir al encuentro, pedimos a todas que enviaran un texto. Y ese texto es el texto que ustedes ven aquí, digamos, tejido, entretejido, y que durante el encuentro fue leído y trabajado por todas. Hicimos una dinámica hermosa donde estuvimos leyéndonos, apuntándonos, comentándonos los textos, interpelándonos también. Y digamos, esta versión es la versión pues después de esa intervención amorosa entre todas. Y hay textos, bueno, los textos son una maravilla. Todos son distintos como somos distintas todas, todas desde el lugar que quisieron narrarse. Y bueno, nada, eso, que estamos muy contentos. Jess o Nadia, ¿quieren decir algo o quieren que hablemos del otro y después decimos algo de los dos? Ya se me había olvidado qué iba a decir, pero una de las cosas que iba a decir, que seguramente lo va a decir la Jess también, es que, o sea, en realidad me quedé como enganchada con una cosa de antes, que me parecía que era importante resaltar y también como de la pertinencia de las publicaciones, pues, creo que es eso, o sea, creo que pensaba mucho porque justo los títulos y los nombres y las, justo creo que a veces ponemos más nombre como a las identidades y menos a las relaciones. Entonces pensaba mucho en primero justo, ¿no? Que quienes estamos, o sea, creo que quienes nos tramamos en ese encuentro no somos todas, no estamos todas, y creo que también como justo también es la potencia de que otra vez como la invitación a una conversación, pues, ¿no? Y una de las cosas que me parece importante de ese texto específicamente, de nos permitimos imaginar, es que además cada quien se permite imaginar desde su propia situacionalidad, ¿no? Entonces a mí me parece que una de las cosas que está muy chida de ese texto es que consideramos que la agencia para poder reflexionar sobre estos temas la tenemos todas y todes, pues, ¿no? O sea, como que no hay un especialista en hackfeminismo y entonces por eso les decía como que participen, que conversemos, que están invitadas a conversación, porque justo es eso, ¿no? O sea, es como de,
no se trata de un discurso académico, no se trata tampoco o sea, no se trata solo de una postura política, se trata de poder habitar estas cosas y poder tejernos y pensar cómo nos colectivizamos y cómo podemos imaginar primero, o sea, creo que hay dos compromisos políticos en estas publicaciones. Una, la de justo decir que lo que estábamos diciendo, el mundo tal como está montado esconde las formas en las que está construido, ¿no? Y esas formas en las que está construido seguramente por estar habituadas, por estar adaptadas a estas tecnologías, se han invisibilizado, pues, ¿no? Entonces creo que hay un compromiso político, para mí uno de los primeros ejercicios de posicionamiento político para trabajar o para reflexionar sobre las tecnologías desde el feminismo es visibilizar eso, o sea, visibilizar las formas de producción. Y en segundo lugar, creo que tendría que ver con darnos cuenta de lo complejo que va a ser reflexionar sobre eso, y justo lo que tendríamos que hacer es permitirnos imaginar otras formas que justo han sido invisibilizadas por formas dominantes de pensar la tecnología. Y la otra justo tiene que ver con, pero que mejor lo diga la Jess, sobre cómo está hecho la propia publicación, pues, ¿no? Entonces, no sé si Jess quiere compartirla. Creo que Nada más que... Ahí está. A ver, me voy a apagar porque eso va funcionando. Sí, sí, perdón. Dame un segundito. Sí, claro, cuando empezamos, justo pensando en esto como de los cuidados y cómo... Bueno, se prendió la cámara. Y cómo intentamos cuidarnos y cuidarnos y de poder finalmente materializarlas. Yo dije, alguien que diseñe en software libre, alguien que ilustre en software libre, ¿no? Y cuando vimos las publicaciones, y bueno, y estuvo pues, Diana Guati haciendo como este trabajo, y cuando vimos las publicaciones, y claro, perdón, voy a hacer un paréntesis ante esto, yo suelo decir que si algo no nos gusta tanto, si no está tan chido, cómo está hecho, pues no tiene que ver con el software, sino con la destreza, digamos, ¿no? De cada quien. Y entonces, para mí, estas publicaciones son una clara muestra, digamos, de cómo tiene que ver con la destreza y no con el software, ¿no? Porque ahí al final de las publicaciones está puesto, digamos, que está completamente diseñado con software libre, que las tipografías que se eligieron son tipografías libres, y las publicaciones son bellas, dijera Pau. Son muy bonitas y estamos como muy contentas, digamos, porque creemos que cuidar esta parte del proceso también tenía que ver con hacerle como honor, digamos, a esas conversaciones que venimos teniendo y a cada una de las personas que pusieron, digamos, como su materialidad en estos textos, ¿no? Algunos fueron textos del principio, otros fueron, hay uno de los textos, por ejemplo, que estuvo escrito en papel, y que lo llevaron, una de nuestras compañeras lo llevó ahí en papel a leerlo, y pues luego hubo que traducirlo como a una versión digital, porque pues, para poder como trabajarlo, digamos, para esta publicación. Otros que, como decía Mónica, estaban en audios, algunos otros que vinieron acompañados con ilustraciones o con fotografías. Entonces, en realidad, cuando abrimos esta invitación a imaginar, digamos, esas tecnologías para este encuentro, estas tecnologías que pudieran crear como políticas de la corresponsabilidad, fue como de, bueno, desde el lugar desde el que cada quien se sienta como interpelada para hacerlo, ¿no? Y volviendo a esto del software, digamos, un poco como eso, cuidar esta última parte del proceso y también el tipo de licencia que elegimos como ponerle. Ahora les estaba diciendo a las chicas en el chat que, bueno, nosotros elegimos sacar las publicaciones con una licencia P2P, que es una licencia de producción de pares, y acabo de acordarme, entonces, pues igual y lo dejo acá sobre la mesa, que hay esa licencia de producción de pares, que es una licencia que digamos, permite o sea, ¿cómo se dice? Reconoce la atribución de quienes hicieron los textos, y es una licencia que pide, digamos, que compartas igual, en una licencia abierta, digamos,
lo que sea que quieras retomar, digamos, de estos textos. Y también es una licencia específicamente no capitalista, digamos, ¿no? Que por ahí no todas las licencias libres que existen tienen como esta lógica, digamos, sino que también muchas veces se insertan dentro de las economías capitalistas dominantes en las que vivimos, digamos, ¿no? Entonces intentamos hacer como todo ese recorrido hay muchas conversaciones detrás de decisiones que parecen muy simples y no lo han sido, digamos, ¿no? Y entonces recién recordaba que además unas compañeras de un Hack Lab en Madrid, que se llama La Beca, agarraron esa licencia capitalista, anticapitalista, esa licencia P2P, y además hicieron una obra derivada de esa licencia y es una licencia P2P feminista. Y creo que esa es la magia, digamos, también como de la forma en la que nos compartimos, ¿no? Que nos permite, sin tener que pedir permiso reconocernos y transformarnos y situarnos, digamos, a las cosas sí, a las cosas que nos hacen sentido, digamos, en nuestros contextos, ¿no? Y entonces, pues creo que eso en realidad es como de las publicaciones en general, como que intentamos cuidar también esos procesos en esta última etapa en la que queríamos como compartir con el resto parte de esos días que vivimos allá, ¿no? Bueno, allá, acá. Pues ahora me gustaría hablar del segundo libro. Digo, lo llamo primero, segundo, es totalmente arbitrario, ¿no? Los dos son al mismo. Ay, perdóname, Nadia, sí es cierto. No, perdón, yo solamente quería hacer algo que me parece que es muy importante respecto a esa primera publicación, que es nombrar a todas las que están presentes dentro de la publicación, ¿no? Entonces, pues van a encontrar palabras de Irene Soria Guzmán, de Amaranta Cornejo Hernández, de Vero Araiza, Vale Vale, Anamju, Firuze Socovalle, Elianet, Sangoyu, espérenme porque las quiero leer a todas, Estefanía Acevedo, Rosaura Zapata, Yomar Rovira, Paulette Hernández, Marcia Bermúdez, la maestra Mónica Nepote, evidentemente la Yes, Paola, Mariel Sasso, Fera Briones y Lilia Ayuk. Así que bueno, me parecía que era importante nombrarlas a todas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo pregunté, luego se me olvidó mi pregunta, ¿verdad? Porque esto de ser moderadora es mucha presión. La otra cosa que quería decir a propósito, y quizá para que justo empezamos a hablar pues de la otra como en líneas generales, porque creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Creo que justo también un poco de todos estos esfuerzos y de compartirlos y que ojalá que justo se convoquen a la conversación con todas nosotras, es como justo que estamos buscando formas de revincularnos y reconectarnos, no solo con las tecnologías, sino entre nosotras. Y entonces creo que eso es importante, ¿no? O sea, creo que las publicaciones también lo que ponen es quizá formas de revincularnos con las cosas que ya no estábamos vinculadas, ¿no? O sea, la tecnología es algo que utilizamos todos los días, que nos habita, nos levantamos con el celular, bueno, yo diciendo todos mis vídeos tecnológicos, ¿no? Me duermo al lado del celular, me levanto con el celular, voy al baño con el celular casi, seguramente muchas de ustedes también lo hacen, ¿no? Tenemos como ciertas determinaciones a partir de una exigencia de conectividad, etcétera, pues, ¿no? Y tenemos una relación cotidiana y sumamente íntima con la cual estamos vinculadas de una forma, como justo les decía hace rato, como desde solo el paradigma de usuarias consumidoras, ¿no? Y que digamos que, yo lo voy a decir abiertamente, eso es un paradigma patriarcal, pues, ¿no? Es un paradigma de no toques, no juegues, no hagas, yo te enseño cómo, sigue las instrucciones, pica botón, no te involucres, no te afectes, no te dejes comprometerte, que no te importe lo demás, o sea, es un paradigma patriarcal, individualista, capitalista, y creo que aunque estemos habitando estos espacios, justo que son contradictorios, utilizando estas plataformas, el compromiso político es no dejar de decirlo. Ya. Y ahora sí, si quieren, pues, la otra. Y la comparto. Y gracias Sí. a todas, que sé que nos escuchan, están y pues sin esas palabras y sin esa colectividad, pues creo que nos sentiríamos solas en un universo pensando estas cosas que en realidad sé que muchas hemos pensado y que estamos deseando esos espacios y que justo queremos fomentar más espacios, ¿no? Para hackear esos discursos tecnológicos que son desde los artefactos hasta la forma en la que vivimos nuestras cuerpos, nuestros cuerpos, los discursos determinantes del género, el sexo, en fin, como que hay muchas conversaciones alrededor de todas las tecnologías que
que nos producen, pues, ¿no? Y que podemos reapropiarnos, reescribirlas e imaginar otros mundos que es tan necesario. Completamente, ¿no? Esta idea de crear esos mundos y que de alguna manera habitamos y que justo estamos compartiendo en estos espacios de escritura, ¿no? Y de reescritura. También yo subrayaría la importancia de la escucha, ¿no? La importancia que tienen los encuentros de sentarnos. Eso me gusta mucho, como lo dicen en algún momento del segundo, de la otra publicación, ya no voy a decir primera o segunda, sino de Tecnoafecciones por una política de la corresponsabilidad que tiene, retoma y reescribe el nombre del encuentro que generó todo esto, que generó el hecho que estemos nosotras también conversando ahora. Y bueno, en algún momento lo dice en el prólogo, ¿no? Y bueno, ¿por qué hacer un encuentro de mujeres? Por muchas razones, por imaginar estos mundos, por imaginar redes espiraladas y todo lo que ya hemos dicho, pero también porque somos juntas, porque juntas somos geniales, ¿no? Así se dice. Y me gusta mucho este tipo de afirmaciones porque justo algo que nos dice la cultura patriarcal, nos habla y nos resalta todo el tiempo de la importancia de la autocrítica, ¿no? Entonces, si escuchamos esta idea de la autocrítica, si de por sí a las mujeres no tenemos como espacios para armar y desarmar, como bien han dicho, o como para pensarlas, ahora todavía esa autocrítica que nos lleva, nos manda hacia el silencio, pues no, realmente lo que tenemos que reconocer es que juntas somos geniales y sí es verdad, porque imaginamos un montón de posibilidades que nos permitimos y nos damos esa lugar de hacerlo, ¿no? Y bueno, en esta publicación me gustaría como hablando de nombrar, ¿no? Yo quiero como decirles ponerles este sistema o compartirles lo que viene siendo el índice, porque es importante, porque hay palabras ahí que significan mucho. Ya lo estamos viendo en el pase de hojas, pero es tecnologías, afectar, descolonizar, mapear, territorio, varios territorios, imaginar, preguntarnos, crear, y creo que esto pone de manifiesto de alguna manera, como muy inmediata, qué fueron los temas importantes y que guiaron toda esta espacios que compartieron, pues además de ustedes, también Lilia Eber, ¿no? Lilia Yug y Paulette Hernández, que son compañeras que nos hablaron, nos compartieron toda su parte como en activismo en relación a la defensa del territorio. Pero también hay colectividad, desde luego, ¿no? En este hacer están trenzados tanto la forma en cómo pensaron con mucho cuidado y compromiso y como muy situados los aspectos de cada taller y desde dónde, con ejercicios, con ejercicios que nos llevaron a crear estas reflexiones colectivas que, por ejemplo, estamos viendo ahí, ¿no? En un ejercicio que nos propuso la Jess, reflexionamos sobre las rutas de la tecnología y qué implicaciones tenía para el trabajo, el cuerpo, ¿no? O también hicimos este ejercicio especulativo de imaginar esas otras tecnologías de un futuro próximo o no necesariamente un futuro, pero cómo serían o cómo pueden ser. Y hacia el final hay un manifiesto que me parece importante decirlo porque justo todavía hace unos días que estaba revisando el texto porque está prácticamente salido del horno y puesto en digital aquí, justo me di cuenta de la potencia que tiene ese texto colectivo que hicimos como ejercicio de cierre, porque aquí está, crear, que está dividido en manifiesto y cadáveres exquisitos, pero que dicen cosas bien, bien potentes. Y yo no sé si sea posible, nos hemos comido el tiempo, todavía nos faltan las preguntas, pero yo no sé si sea posible y si ustedes están de acuerdo, o bueno, aparte de lo que quieran comentar acerca de este ejercicio de sistematización, de compartición de parte suya, ¿no? De dejar este registro de cómo pensaron, qué
problemas se detectaron en los mismos ejercicios. Y bueno, pues también hay que dar este espacio para preguntas y retroalimentación, ¿no? Pero digo, si quieren y si nos da tiempo, pues estaría lindo leer a lo mejor alguna parte. ¿Quién quiere? Digan algo, por favor. Yo leería directamente el manifiesto, que creo que es como una buena forma también de no estar papaloteando con las cosas que luego queremos decir. Así que, pues no sé, si quieren, podemos leer solo la partecita verde, que igual creo que ya están viendo, pero un poco que puede resonar, y que algo que también fue bonito fue que justo fue una escritura colectiva. Entonces no sé si alguien quiere. Y no solo eso, sino que también fue como la cerradura, la llave y la cerradura, ¿no? Con esto nos abrimos ahora sí que al mundo después del encuentro, porque esto lo compartimos en un espacio y lo estamos volviendo a compartir ahora, y eso me parece como bonito de activar. ¿Cómo quieren que lo leamos? A la Pues Jess dale. que nunca le gusta, sino que nunca le gusta lo que le digo, lo que le propongo cuando dije lectura colectiva todas al mismo tiempo, y me dijo, ¡no! La risa. ¿Quieren? Si quieren yo leo, pero o sea, no tengo eso, o sea, como para llegar a leer. Sí, bueno. No veo tan bien. Ajá. Si lo puedes Dale, hacer. dale. Sí, lo puedo intentar. Esperen, que ya estoy bien. Ya apagué mi cámara, ¿verdad? Muy bien. Solo la parte verde, ¿no es cierto? La tecnología no es neutral. Históricamente las mujeres no hemos estado en el debate político, ahora lo estamos. Como mujeres nos preguntamos cómo asumir posturas éticas ante las consecuencias del desarrollo tecnológico que afecta a las personas, seres no humanos y naturaleza. Nos convocamos a explorar y vivir otras perspectivas narrativas, a sentipensar las tecnologías para generar espacios de confianza que nos permitan discutir estos asuntos que nos atraviesan personal y colectivamente, y cuestionarnos los sistemas de normalidad sexual y tecnológica. Y pues creo, Nadia, que algo súper importante de decir antes de pasar a las preguntas es, bueno, aquí tenemos también quiénes somos todas las que estuvimos involucradas, es dónde van a estar estas publicaciones y para quién. Sí, las publicaciones, bueno, van a estar, pues ya lo hemos compartido un poco en las redes sociales del instituto, pero estarán disponibles en el blog de Saberes en Intercambio, pero seguramente también las subiremos en el blog de Surciendo. Entonces como que las podrán encontrar en diferentes espacios, y pues nos encantaría justo que pues se abría una conversación a partir de ellas, perdón, y bueno, pues estarán como justo, pues son para que las lean, las hagan, las coman, las deshagan, como fomenten otras conversaciones con otras compas, con otros compes en otros espacios. Y entonces me parece pues eso, ¿no? Como que las pueden encontrar en el blog de Sabores en Intercambio, y en el blog de Surciendo también. Y pues que las disfruten mucho, y también pues eso, ¿no? Como ahí podrán ver como las reflexiones que se han tejido como entre todas nosotras. Y a mí me parece nada más resaltar que justo el manifiesto como es como lo concreto de las cosas que hemos estado intentando esbozar como alrededor de este ratito de conversación, pues, ¿no? Y que de alguna manera a veces siento que estas conversaciones parecen como triviales pero necesarias, pues, o sea, triviales quiero decir como en el sentido de que parece que estamos haciendo una perrogrullada, ¿no? Que es como la perrogrullada de decir tenemos que cuestionar el modo en el que estamos construyendo el mundo desde unas posturas muy radicales, pero me parece que es importante justo seguir nombrándolo, pues, ¿no? Voy a ver si hay como algunas preguntas por ahí, o si más bien, pues, las personas que nos están escuchando, que algunas ya han sido guerreras y se han mantenido con nosotras, y otras no sé, pero déjame. Bueno, en lo que llegan las preguntas, yo quisiera decir un par de cosas de esta publicación. Esta publicación es para contextualizar a las personas que no estuvieron en el encuentro. Es un poco la propuesta que hicimos en términos de talleres, de conceptos que queríamos discutir con todas. Entonces, un poco la lógica que estructuramos allí es a partir de los verbos, porque
nos gustan los verbos, sobre todo, en el sentido del accionar, ¿no? De qué implica pensar, digamos, lo que estamos haciendo en términos de acciones, y algunos sustantivos que son tecnología, territorio, ¿no? Y están los verbos afectar, descolonizar, bueno, no sé, ya no me acuerdo qué otro. Pero la idea es que, a diferencia de lo que se entiende en justamente en los discursos dominantes acerca de lo que es ser hacker, ¿no? Que también está muy dominado por el discurso mediático, igual patriarcal, o el mismo discurso capitalista, ¿no? Porque el mismo Zuckerberg tiene su calle de Hacker Way, ¿no? Y tiene su, digamos, ese término de muévete rápido y rompe, ¿no? Y rompe todo, que para nosotras significa más bien, nos estamos moviendo muy lentas, ¿no? Para retomar algo que siempre menciona Mónica. Mónica dice que es lenta, ¿no? Y a mí me resuena esto mucho porque la lentitud también es una resistencia, y estamos pensando estas cosas lentamente y estamos tratando de cambiar pues, esas lógicas lentamente. No es fácil, no queremos, y además no queremos romper, no queremos romper los vínculos, sobre todo, porque romper cosas desde ese discurso, ¿no? Es romper los vínculos, y nosotras no queremos hacer eso. Entonces vamos muy lento, eh, con nuestras tecnologías rústicas, algunos les dicen tecnologías mínimas. Hay un compañero también de Colombia que habla de infraestructuras de bolsillo. Bueno, hay un texto aquí y otro texto de Rosaura Zapata que habla de infraestructuras afectivas, y también Amaranta lo retoma en otro post que publicó recientemente. Entonces, trabajamos desde allí, cuidándolo todo, cuidando mucho, porque volviendo a esta idea de los cuidados, para nosotras ese proceso es lo que vale. A lo mejor, como lo mencionaron en algún otro encuentro que tuvimos, ¿no? El resultado puede parecer igual, pero no es igual, porque detrás de eso están todos esos entramados y todos esos esfuerzos de mucho tiempo, muchas discusiones, muchos compromisos para que saliera de esta forma, ¿no? Entonces solamente quería decir eso. Pues ahora sí que más que preguntas tenemos muchos comentarios, mucha escucha, mucha compartición, muchos subrayados de las palabras que se han cruzado por acá. Saludos desde distintos lugares, desde Costa Rica, Argentina. Alguien dice, estilo Gaona dice, me encantó Paola. Todas tienen sus felicitaciones. Alguien también por acá dijo, le echó muchas porras a Nadia. Irene Soria hizo todos estos comentarios que decía, pero está también Guiomar, está Vero, bueno, en fin, como hay muchos comentarios de mucha alegría compartida, me parece, y eso es algo como muy lindo de tener aquí. Y pues van a estar entonces para su libre descarga, circulación, compartición, contagio, viralización, reproducción, reescritura, ¿no? Con atribuciones, por supuesto. Y pues, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo nos quedamos? ¿Qué se llevan? Pero, ¿qué se llevan como, qué harían si tuvieran un segundo encuentro? Uy, otras 2 horas. Quizá yo diría que... Ah, vas, Jess, vas. No. No, ya ibas, ya ve. Bueno, es como cortito. Quizás solo yo diría que creo que cuando decía hace rato que no estamos todas, no somos todas, y que todas podemos hacer esto, como y que la onda es como una contaminación o viralización o lo que sea, pues, ¿no? Es que también como que creo que para mí, si hay algo que ha significado el hackfeminismo, y quizá con eso yo me iría, es como espacios de encuentro, pues, ¿no? Espacios de encuentro para estar con un montón de compas que no están de acuerdo con nada.
ya sea las tecnologías, los discursos, las normas o lo que sea. Y yo he aprendido como de muchas compas que quizá acá no están, pero pienso pues en la Corazón de Robota, pienso en la PIN, pienso en la PAO, pienso en un chingo de gente que he conocido como que hackea el cuerpo también, como la Jenny, pienso en Cloud, en un montón de banda indiana, que, o sea, que también hay como todo un tema de hackear muchos espacios, pero para mí como justo, ¿no? O sea, como los hackfeminismos son espacios para cuestionar la normalidad, la naturalidad, las formas en las que vivimos y sobre todo son espacios de libertad, ¿no? Y lo que deseamos, o creo que eso está puesto en la intención de todas esas escrituras, es que esas escrituras les permitan imaginar y les permitan soñar otros mundos posibles para, pues, para habitarnos y para compartirnos de una manera corresponsable, imaginando otras éticas, imaginando otros mundos. Y ya sé que suena como todo muy, muy boni, pero sí también existen esos espacios de disrupción en donde la disrupción no significa necesariamente confrontación, sino también otras formas de amarnos y de articularnos y vincularnos, desde los soportes que utilizamos para hacerlo hasta las maneras en las que compartimos las cosas, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría para despedir. Jess, ¿quieres tomar tú el micrófono? A ver. Ahí, muy bien. Bueno, creo que nadie dijo parte de lo que quería decir, y me alegra resonar en eso. Cuando preguntabas como qué pasaría en un segundo encuentro, no lo sé, sinceramente, pero creo que los tejidos que se han generado, digamos, y las conversaciones que se han generado a partir de este primer encuentro, me hacen ilusión, digamos, para construir un segundo, un tercero, un cuarto, un lo que sea, deslocalizado y anclado en las realidades de cada una de nosotras y de otras, digamos, que no estaban ahí, como trayendo a la conversación justo pues esos otros espacios, digamos, ¿no? Que también habitamos en distintos momentos. Y sí, y como que todavía estoy muy contenta con las publicaciones, entonces no me estoy pudiendo imaginar un segundo momento. Porque sí, fue como pues sí, fue como también recordarnos, ¿no? A todas las que estuvimos ahí, a todas las que estuvieron invitadas y no pudieron llegar, a todas las que también, digamos, estaban presentes en las conversaciones. Y creo que esa tecnología de la memoria que nombrabas tú, Mona, hace un rato, no me acuerdo si exactamente con esas palabras, pero pues así lo interpreto, digamos. Me gusta cuando nos permiten esto, ¿no? Cuando nos permiten como esa emoción y ese disfrute y ese gozo y ese producir, digamos, ¿no? Y ese sonreír porque sí, y no es un porque sí en realidad, sino es porque existen, digamos, como todas estas redes y estas personas y estos espacios y estas conversaciones. Entonces, creo que me voy con eso, como muy emocionada y muy pensando en que lo que viene son más espacios como de encuentro y de habitarnos juntas desde, pues eso, desde los encuentros y también desde los encuentros desencuentros, digo, amorosos, ¿no? Creo que las dos cosas son igual de importantes. Los lugares donde nos encontramos así, donde fluimos sin más, y los lugares donde nos interpelamos con mucho cariño, porque es la única manera para mí, vamos, de poder transformar esas realidades y llegar, digamos, a esos lugares que queremos llegar, ¿no? Juntas. Eso. Va el turno de Paola. Bueno, yo, volviendo al tema del, otra vez de las etiquetas, ¿no? Los hackfeminismos, yo creo que a mí me gusta entenderlos como disidencias, como desobediencias epistémicas encarnadas en las cuerpas, ¿no? De todas. Um, en algún momento hablaba de los hackers como subjetividades disidentes, ¿no?
que se resisten a ser capturadas. Y eso es lo que a mí me gusta de los hackers y de los feminismos. Creo que más allá, ahora sí que de cómo se conceptualizan los feminismos, creo que hay que entenderlos también desde una mirada crítica que incorpore esas luchas de mujeres, ¿no? Que no se etiquetan como feministas, pero que son luchas que están allí sosteniendo los territorios. Entonces, para mí, digamos, la deuda del hack feminismo o los compromisos hack feministas tendrían que ir hacia caminar esos caminos más juntas con otras que no están en, digamos, en los centros urbanos, que pues como comenzaba a decir Nadia desde el principio de esta sesión, ¿no? Con esas otras, yo creo que para allí deberíamos ir caminando, ¿no? Yo creo que pues obviamente nosotras en particular estamos hablando desde una situación de privilegio, ¿no? Y creo que el compromiso pues es mucho mayor justamente desde esta posición de privilegio. Y bueno, creo que hacia allí. Pues muy bien, muchas gracias a todas por sus palabras. Gracias Nadia, Paola, Jess. Gracias al Instituto Simón de Beauvoir y gracias a todas las compañeras que estuvieron en el encuentro, que estuvieron acá también escuchándonos, y a todas y todos los que estuvieron siguiéndonos. También estuvo por ahí conectada Amaranta, Fera, Ale, de las que estaba viendo ya después. Y bueno, pues insisto en que los libros estarán cerca, o bueno, sí, cerca de todas y todes. Y algo bien importante que yo nada más así diría es que no son libros de memoria que se quedan, y Mariel y Steph también, perdón, que no son libros de memoria cifrada y codificada hacia adentro. Es un libro que está abierto para todas, y yo creo que cualquier persona lectora que se acerque va a tener mucho espacio de resonancia, así como pudo tenerlo ahorita escuchándolas a ustedes. Y pues yo les agradezco mucho pues este espacio, los espacios que han creado juntas, todo lo que nos hacen pensar y bueno, pues lo que nos invitan a como posibilidad de imaginar. Y pues gracias, Nadia. Creo que tú cierras el punto final, te va a tocar. No, pues agradecerles a ustedes, a Mónica, por moderar esta mesa, que ya sabe que luego andamos saltando o luego nos extendemos, pues a la Yes, a Pau, pues a todas, todes quienes estuvieron como escuchando la transmisión. Sabemos que estamos súper cansadas de tanta pantalla, de tanta cámara, pero ojalá que estas reflexiones, pues más que nos hagan pensar, nos hagan sentir otras posibilidades, pues, ¿no? Entonces, agradecer muchísimo, pues, a Rubén, que anda por aquí, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, pues, justo a la complicidad del instituto, por interesarse, por amplificar también como estas discusiones, por justo, ¿no? Como permitir estos espacios y también permitir estas publicaciones que pues ahora ustedes van a poder como leer. Y pues nada, seguimos en la conversación. Muchísimas gracias y pues buenas noches. Ojalá que ya podamos desconectarnos tantito y vayamos a hacer y a utilizar otras tecnologías y a vincularnos de otras formas. Y pues muchísimas gracias y buenas noches.